Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar de la entrevista telefónica y de los test psicotécnicos, ¿vale? Este es el proceso común de selección que llevan a cabo muchas empresas, ¿verdad? Después del currículum, que nuestro currículum pues ha sido aceptado, normalmente, dice la ortodoxia, nos hará una entrevista telefónica o bien nos pasarán unos test psicotécnicos online o ambas cosas, ¿vale? Recuerdo que esto es lo que dice la teoría, ¿vale? Pues un servidor a veces ha entrado a algunos trabajos tras 2 entrevistas telefónicas, no llegué a verle la cara al entrevistador, y otras veces pues tras 4 entrevistas personales, no hubo test psicotécnico ni llamada telefónica, pues no me seleccionaron, ¿verdad? Pero bueno, como digo, la práctica normal, teniendo en cuenta sobre todo que hay un volumen importante de candidatos, es criba curricular y después tenemos o entrevista telefónica y o test psicotécnico. Normalmente, por una cuestión económica y de tiempo, las empresas suelen optar por una de las dos, ¿vale? Con respecto a la entrevista telefónica, que suele ser la más común, bueno, si nos llaman de una empresa para entrevistarnos telefónicamente, ya es una buena noticia, ya depende casi de nosotros. Significa que nuestro currículum les ha molado, ¿vale? Y ahora quieren ver un poco qué hay detrás. En las entrevistas telefónicas, como suelen ser de corta duración, 10-15 minutos, a lo sumo, normalmente no suelen buscar el fallo, ¿vale? Sino que lo que pretenden es que le cuadre lo que les contemos con nuestro currículum en líneas generales, ¿verdad? Pero como digo, no es como una entrevista, que algunos tipos de entrevistas, que ya hablaremos de ellas, en las que van a buscar el fallo y a pillarnos. Nos pueden hacer alguna pregunta un poco embarazosa si nuestro currículum tiene carencias graves, pero como ya vimos en los capítulos anteriores, tal como he hablado, nuestro currículum seleccionado pues está sin fisuras, ya depende de nosotros. Es importante, no tengáis miedo en un momento dado de que si nos pillan en un buen momento, echar la entrevista para atrás, concediendo por supuesto una alternativa para que nos llamen en otra hora, ¿verdad? Normalmente, a veces pues podemos tener ansiedad y atendemos una entrevista telefónica en mal momento, y es un error, ante el miedo de que pues quizás propongamos o nos propongan una hora alternativa y nos hagan la cerdada de no llamarnos. A veces pasa, ¿vale? A mí me ha pasado, pero vamos, de 100 una, por lo tanto un riesgo asumible. Así que si no nos pillan en buen momento, pues no tengáis miedo para hacer la entrevista telefónica en otro momento, ¿verdad? Pero tampoco debemos de abusar de esta herramienta, porque si no cansamos al interlocutor. Podemos posponer la entrevista telefónica normalmente una vez. Ya más de 2 veces el entrevistador suele perder interés en el candidato, porque tienes 7.000 currículum y 300 llamadas telefónicas que hacer, ¿vale? Es por ello que no debemos abusar de este recurso más de una vez. Una ventaja que nos puede dar postergar la entrevista, que no nos coge de improviso, es que nos va a dar tiempo a prepararla mínimamente. Pues, por ejemplo, a conocer un poco de la empresa, de dónde viene, a dónde va, del puesto, etcétera. Pero bueno, eso lo hablaremos más en profundidad cuando hablemos de la entrevista personal. O sea, como fuere, una ventaja de postergar la entrevista es que nos da tiempo a prepararnos, ¿verdad? No tenemos que improvisar. Por eso yo soy partidario, sobre todo si sois personas jóvenes o hacéis tiempo que no estáis en el mercado laboral, o habéis tenido un puesto fijo por muchos años y habéis perdido práctica, apuntaros, aunque no tengáis incluso interés en el puesto,
pero que mínimamente pueda encajar, claro, nos echa currículum por ese currículum, para que os llamen para hacer entrevistas, porque eso os va a pulir y os va a enriquecer. Os enriquece laboralmente, conocéis más la empresa aunque no seleccionen, conocéis hasta cierto punto la estructura, los métodos de trabajo mínimamente. Por eso yo soy partidario siempre de acudir a entrevistas, en tanto en cuanto si a lo mejor tenéis pensado cambiar de empleo, pues quizás aplicar a puestos que a priori nos interesan. Por si os llaman, vais practicando la entrevista, porque al final el 90% del éxito es la preparación. Tampoco quiero hacer este vídeo muy largo. Si nos cogen de sopetón, vale, la clave tanto para la entrevista personal como para la entrevista telefónica es tratar de que sea el interlocutor el que hable más que nosotros, ¿vale? O por lo menos igual. Al entrevistador no le interesa que le soltemos ahí unas chapas con nuestras obras y milagros. Yo estoy aquí, yo estoy allá. No. Al entrevistador lo que le interesa básicamente es nuestra disponibilidad, si estamos trabajando o no, nuestra experiencia más cercana, quizá lo que un poco hayamos estudiado, sin pum. Pero si os llaman, no empezáis, y tenéis una vida laboral más o menos larga, no empecéis a relatarle vuestra obra y milagro desde que tuvisteis 18 años y empezasteis a trabajar. Eso al entrevistador no le interesa. Basado en nuestra situación actual, basados también en el puesto o los puestos más relacionados con la llamada, y sobre todo quizás dónde puede estar vuestro valor añadido. Sin pum, ¿vale? Cuando pregunten, finalmente que los suelen preguntar si tienen alguna pregunta o lo que fuere, yo aconsejo no preguntar nada. Será en la entrevista personal, el foro idóneo, cuando tengamos al entrevistador cara a cara, para preguntarle lo que necesito, porque al final mientras más hables, al no tener al interlocutor delante y no poder usar tu lenguaje corporal, no poder leer el suyo, etcétera, mientras más hables, más probabilidades tienes de cometer errores. Es así, de sencillo. Así que nos ceñiremos a lo que nos pregunten. No haremos preguntas, ¿vale? Sí, la única pregunta que podemos hacer es cómo va a proseguir el proceso de selección. Esa pregunta sí siempre queda bien, queda a mitad, porque eso lo único que denota es interés, ¿vale? No ansiedad, sino interés. Cuando terminéis, oye, ¿y cómo prosigue el proceso de selección? Pues te dirán, bueno, pues después de la entrevista que hemos hecho, haremos una entrevista personal, una dinámica de grupo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya está. Como digo, resumiendo, si nos pilla un buen momento, no tengáis miedo por postergar una vez. El secreto, que hablen ellos más que nosotros, no hacen ninguna pregunta, salvo la que hemos señalado, ¿vale? De cómo prosigue el proceso de selección. Y en todo caso, cuando hablemos con nuestro interlocutor, ceñirnos. No es el momento de lucirse, la entrevista telefónica. El momento de lucirse es la entrevista personal, es el momento de no cometer errores, ¿verdad? Y ceñirnos al puesto y nuestra experiencia o conocimiento más relacionado con el puesto. Chimpum, nuestra situación actual y fuera. Aparte de esto, también tenemos, como digo, los test psicotécnicos, ¿vale? Que algunos son auténticas trampas diabólicas. No sé si habéis escuchado hablar del test del dominó, por ejemplo, que hace CIA, etcétera. Básicamente hay de dos tipos. Test de inteligencia, ¿vale? Que lo que tratan de verificar es tu comprensión oral o escrita, también tu capacidad matemática para puestos de ciertos niveles, etcétera. Ahí pues poco podemos hacer. Cada uno tiene el nivel que tiene, pero bueno, que no es difícil tener un nivel medio, ¿vale? Ese test de inteligencia, esos tipos de test de inteligencia, el objetivo que tienen no es contratar, sino es descartar, ¿vale? Si metemos la pata mucho, nos lo echan para afuera. Trucos para este tipo de test, ¿vale? Los test de inteligencia, pues hacerlo rápido, ¿vale? No hacer la quiniela, no me interpretéis mal, sino hacerlo rápido con respecto a la primera respuesta que
que tenemos. Por ejemplo, te suelen preguntar, pues detrás de esta figura o detrás de esta sucesión de números, ¿cuál viene? Y te ponen una sucesión de números. La primera, no te pares a pensar más de 2 o 3 segundos. Marca la que tú creas, ¿vale? Y después, cuando lo tengas todo, vuelves a repasar y ya le dedicas el tiempo oportuno. ¿Por qué? ¿Qué suele pasar? Que si te encasquillas pensando en una, al final te puedes ver con la mitad del test hecho y la otra mitad del test no, porque el tiempo es limitado. Normalmente son plataformas online que tienen un tiempo escaso para la realización de test. Y como se te quede medio test o un cuarto de test sin hacer, estás vendido. Es preferible hacerlo como yo digo y después repasar a tratar de hacer media parte bien, ¿verdad? Eso por un lado. Y este tipo de test, como digo, más de inteligencia, más de comprensión verbal, etcétera. Y después tenemos los famosos test de personalidad, ¿verdad? Que lo usa la empresa para ver si estamos locos. Bueno, estos sí son también, al igual que el otro, es para descartar, y aquí es más probable que cometamos errores, no porque estemos más locos o menos locos. Como decía Freud, no es que estemos sanos, sino que todavía no le hemos puesto nombre a lo tuyo, ¿verdad? Entonces, este tipo de test psicotécnico, lo interesante es practicarlo. Os bajáis de internet, hacéis varios, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos tipos de test suelen tener preguntas cruzadas, preguntas trampa, podemos decir, que invalidan el test. Por ejemplo, una pregunta típica que puede invalidar el test: ¿ha llegado usted tarde al trabajo alguna vez? Por ejemplo, si pones nunca, ahí tienes un punto negativo, porque quien más, quien menos ha llegado alguna vez tarde al trabajo, bien porque se le ha pinchado el coche o por lo que fuere, ¿vale? Lo que suelen hacer preguntas trampa y preguntas contradictorias. A lo mejor te pregunten una que si eres honesto, ¿vale? Que señale, por ejemplo, de 0 a 10 tu nivel de honestidad, y unas preguntas más abajo te preguntan lo mismo pero con otra palabra. Entonces, si le dices algo diametralmente opuesto que no les cuadre, esas preguntas pueden invalidar el test. Por lo que con respecto a los test psicotécnicos, lo importante, como digo, es practicarlos. Os lo podéis bajar de internet, que hay 7000. También suelen tener un tiempo limitado, ¿verdad? Tratar de ser sinceros, que a priori no hay respuestas buenas ni malas, pero si por ejemplo estás postulando para un puesto para comercio y eres introvertido, eso va a salir en el test, por lo que te pueden descartar simplemente por este rasgo de personalidad. Entonces, si tú conoces estos, pues ya sabes que, como digo, pueden haber preguntas trampa pues te preguntan, yo qué sé, pues por la extroversión que tienes, si tienes muchos amigos, ¿vale? Y pueden haber preguntas trampas ahí. Es muy difícil escapar de estos test, es muy difícil falsearlos, porque, como digo, están hechos por psicólogos, pero sí, si adquieres mucha práctica, ya puedes ver por dónde van los tiros, ¿verdad? Y puedes tú saber de que si, por ejemplo, estás postulando para un puesto ¿qué te digo yo?, de camarero o de comerciante, lo que van a buscar es una persona extrovertida. Entonces ahí tienes que tener un poco más de cuidado con lo que vas a responder, ¿verdad? O al revés, si buscas un puesto de ingeniería, pues igual a alguien que sea muy extrovertido no le interesa mucho. Es verdad, como siempre te dicen al principio de estos tests, que no hay preguntas ni correctas ni incorrectas, pero sí es verdad que hay respuestas que se ajustan al perfil y otras que no. El secreto: practicarlo, ¿vale? Y tener mucho cuidado con las preguntas estas que entran en contradicción, o con las preguntas trampa que por honestidad pueden invalidar el test. Por ejemplo, la que he puesto de ejemplo antes: si nunca has llegado tarde al trabajo, si nunca te has enfadado, cosas así, ¿verdad? Bueno, pues espero que os haya sido útil. Si en otro particular, os agradezco vuestra atención. Recordad que tenemos otros 2 canales de YouTube. Uno de ellos es Lecturas Imprescindibles, donde comparamos varias obras de la literatura universal, y otro es El Eco de la Caverna, donde hacemos un poco de reflexión más filosófica. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, por favor,
compartan, comenten y muchas gracias. Feliz tarde.